Muchos hombres creen que el respeto se gana con fuerza bruta, con gritos, con imposición. Piensan que para ser respetados deben intimidar, levantar la voz o demostrar poder físico. Pero eso es una ilusión peligrosa, porque lo único que genera es miedo temporal y rechazo a largo plazo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el respeto verdadero no se exige con amenazas, se construye con presencia, con control y con una psicología clara. El respeto surge cuando los demás perciben coherencia, seguridad y dominio propio. Un solo truco puede marcar la diferencia: entrenar su mente para proyectar calma firme, hablar menos, escuchar más y dejar que su comportamiento hable antes que sus palabras. No necesita demostrar con exceso, necesita demostrar con consistencia, porque el hombre que domina su propia mente proyecta autoridad natural, y esa autoridad es la que impone respeto de manera inmediata. No es cuestión de volumen, es cuestión de control. Y cuando usted domina ese control, los demás lo sienten, lo reconocen y lo respetan. El respeto no es un accidente ni un regalo que otros deciden darle. El respeto se construye, se proyecta y, lo más importante, se impone desde dentro. La mayoría de los hombres comete el error de creer que para ser respetados necesitan hablar más fuerte, ser agresivos o tratar de demostrar superioridad. Esa estrategia, lejos de generar respeto, produce rechazo. El miedo que provocan dura poco, y lo único que dejan detrás es desconfianza. El verdadero respeto no nace de la intimidación, nace de la percepción de control. Un hombre que domina sus emociones, que no reacciona con impulsos, que se mueve con calma y seguridad, automáticamente genera respeto. Porque en un mundo lleno de gritos, de exageraciones y de caos, la calma es lo que más impone. El truco psicológico que diferencia a los hombres respetados de los ignorados es simple: el silencio estratégico. Aprender a callar más y hablar menos. La mayoría habla sin control, revela demasiado, intenta convencer con palabras. Pero los hombres que realmente imponen respeto entienden que cada palabra que dicen tiene un peso, y que cuanto menos hablan, más valor tiene lo que pronuncian. Este dominio crea una atmósfera de autoridad, porque los demás perciben que usted no está desesperado por demostrar nada. No necesita justificarse, no necesita llenar el espacio con ruido. Su silencio, combinado con una postura firme y una mirada segura, proyecta más poder que cualquier discurso. Esto ocurre porque el silencio, bien utilizado, activa un mecanismo psicológico en los demás: la expectativa. Cuando alguien no dice todo de inmediato, cuando no responde al instante, cuando no se desespera por opinar, genera en los otros la necesidad de prestar atención. Su calma obliga a los demás a detenerse y observar. Y en ese momento, sin pronunciar una palabra, ya ganó autoridad. El respeto no viene solo de lo que usted dice, sino de lo que los demás sienten al estar frente a usted. Y el silencio, manejado con control, crea una impresión de seguridad que la mayoría no puede ignorar. Otro aspecto de este truco psicológico es la coherencia corporal. Un hombre puede hablar con fuerza, pero si su cuerpo refleja nerviosismo, pierde autoridad. El respeto se impone cuando su postura, su mirada y sus gestos transmiten dominio. Espalda recta, movimientos tranquilos, contacto visual firme. Estos elementos, unidos al silencio estratégico, hacen que los demás lo perciban como alguien seguro, disciplinado y confiable. Y la percepción siempre antecede a la realidad. Si lo ven como un hombre fuerte, lo tratarán como un hombre fuerte. Debe entender que imponer respeto no significa ser arrogante. La arrogancia es un disfraz débil que intenta ocultar inseguridad. El respeto verdadero proviene de la seguridad interna, del dominio propio, de la coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Ese dominio se proyecta con palabras medidas, con silencio calculado, con control absoluto sobre su comportamiento, y la mente de los demás responde a eso con admiración y reconocimiento. Recuerde esto: la disciplina de hablar menos, escuchar más y proyectar calma firme es el truco psicológico que lo coloca en otra categoría. No tendrá que pedir respeto ni exigirlo. Los demás lo darán de manera natural, porque sentirán que están frente a un hombre distinto, alguien que se controla, alguien que transmite fuerza, alguien que impone respeto sin necesidad de levantar la voz. Imponer respeto no depende de lo que diga, depende de lo que proyecta con su comportamiento. Cada interacción es una prueba silenciosa. La gente lo observa, lo mide y decide en segundos si usted es digno de respeto o si puede ser ignorado. Y aquí aparece un principio fundamental. La forma en que reacciona bajo presión es lo que más lo define. El hombre débil pierde el control, alza la voz, se altera, deja que sus emociones lo dominen.
El hombre fuerte hace lo contrario, permanece en calma, responde con claridad, mantiene su compostura. Esa diferencia activa un mecanismo psicológico en los demás. Quien se descontrola inspira lástima o burla. Quien se mantiene firme inspira respeto. El truco psicológico más poderoso para imponer respeto es la pausa. Cuando alguien lo provoca, lo cuestiona o incluso intenta hacerlo enojar, el hombre promedio reacciona de inmediato, contesta impulsivamente, muestra inseguridad y se coloca en desventaja. Pero el hombre que domina la pausa gana autoridad al instante. Una respiración profunda, unos segundos de silencio antes de responder, una mirada fija y tranquila. Esa pausa comunica que no está a merced de la situación, que usted controla el ritmo de la interacción. Y quien controla el ritmo controla la percepción. Los demás entienden que no pueden manipularlo, que no pueden arrastrarlo a su terreno, y esa percepción genera respeto inmediato. La pausa, además, amplifica el peso de sus palabras. Cuando habla después de un momento de silencio, cada frase suena más fuerte, más intencional. La gente escucha con más atención porque siente que lo que dirá tiene importancia. Es un fenómeno psicológico. Lo que escasea, se valora. Si usted habla sin parar, lo que dice pierde impacto. Si mide sus palabras y las pronuncia después de una pausa, las multiplica en poder. No necesita gritar para imponer respeto. Necesita aprender a controlar el silencio para que cada palabra cuente. Otro aspecto crucial es el contacto visual. No hay nada que transmita más autoridad que sostener la mirada sin titubear. La mayoría baja los ojos, se distrae o se muestra incómoda, pero un hombre que mantiene la mirada proyecta confianza y dominio. No necesita agresividad, solo firmeza. Ese contacto visual es una señal directa de seguridad y los demás, de manera inconsciente, responden con respeto. En psicología, la mirada firme se asocia con liderazgo. Por eso, entrenarse en sostenerla es uno de los hábitos más efectivos para proyectar poder. Recuerde, el respeto no es cuestión de volumen, es cuestión de presencia. Usted impone respeto cuando los demás sienten que está en control, no cuando intenta demostrarlo con exceso. El truco está en la calma, en el silencio estratégico, en la pausa que lo separa del hombre común. Esa combinación crea una impresión de fuerza que nadie puede ignorar. Porque en un mundo lleno de impulsividad, el que se gobierna a sí mismo siempre será visto como alguien superior. El respeto que un hombre impone no se mide en lo que declara de sí mismo, sino en lo que los demás perciben al estar en su presencia. Usted puede insistir con palabras en que merece respeto, pero si su comportamiento contradice esas palabras, perderá credibilidad de inmediato. Aquí está la clave psicológica. Los seres humanos no escuchan solo lo que usted dice, escuchan lo que transmite con su energía, con su lenguaje corporal, con su tono y con su capacidad de mantenerse en control. El respeto no se pide, se proyecta, y para proyectarlo debe dominar ciertos aspectos que la mayoría de los hombres ignora. Uno de los elementos más poderosos es su postura. No se trata de caminar inflando el pecho o intentando parecer agresivo. Se trata de sostener una postura firme, abierta, erguida, que refleje seguridad interna. Los hombros relajados, la espalda recta, la cabeza alta. Esta simple disciplina corporal activa un mecanismo inconsciente en los demás. Perciben autoridad. En psicología social se sabe que las posturas expansivas se asocian con liderazgo y dominio, mientras que las posturas encogidas transmiten sumisión. Su cuerpo está hablando todo el tiempo, y si lo entrena a proyectar seguridad, los demás lo respetarán incluso antes de escuchar una sola palabra suya. A esto se suma el control del tono de voz. El hombre común cree que para ser escuchado debe levantar la voz, gritar o mostrarse enérgico en exceso. Pero en realidad el tono firme, pausado y controlado impone más respeto que cualquier grito. Cuando usted habla con calma y autoridad, comunica que no necesita esforzarse para ser escuchado, que su presencia ya es suficiente. Esa calma obliga a los demás a bajar el ritmo, a prestarle atención, porque lo que se transmite no es nerviosismo ni desesperación, sino seguridad. Y el respeto siempre se inclina hacia el hombre que transmite seguridad. El truco psicológico también incluye saber guardar silencio cuando otros esperan reacción inmediata. Imagine una discusión. La mayoría se apresura a responder, a justificarse, a demostrar que tiene razón. El hombre disciplinado hace lo contrario. Escucha, guarda silencio unos segundos y luego responde con pocas palabras, claras y firmes. Esa pausa produce un impacto inconsciente en los demás. Sienten que usted está en control, que no necesita reaccionar, que no se deja arrastrar. Esa calma lo eleva por encima de quienes pierden el control con facilidad. Porque en la mente de los demás, el que controla sus emociones también es capaz de controlar cualquier situación. Otro detalle fundamental es la consistencia entre palabras y acciones.
No hay nada que destruya más rápido el respeto que la incoherencia. Si dice una cosa y hace otra, si promete y no cumple, si se contradice en su propio comportamiento, los demás pierden confianza en usted. Y sin confianza no hay respeto. Por eso, el truco psicológico más duradero es simple. Cumpla siempre lo que dice, aunque nadie lo esté viendo. Esa coherencia lo convierte en alguien predecible, estable, digno de confianza. Y en un mundo lleno de gente inconstante, esa cualidad lo eleva automáticamente. Además, debe vigilar la economía de sus palabras. El hombre común se desgasta hablando demasiado, revelando más de lo necesario, intentando llenar el silencio con explicaciones. El hombre que impone respeto sabe que menos es más. Sus frases son cortas, directas, sin adornos innecesarios. Cada palabra tiene peso porque no las desperdicia. Esta disciplina verbal genera un efecto poderoso. Cuando habla, los demás escuchan. No porque grite, sino porque saben que lo que dice vale la pena. Recuerde que el respeto se gana desde la primera impresión y se refuerza en cada interacción. La postura, el tono, la pausa, la coherencia y la economía de palabras son señales que impactan en la mente de los demás mucho más que un discurso largo. Usted puede usarlas a su favor todos los días. Y lo más extraordinario es que no dependen de talento ni de suerte, dependen solo de disciplina. Cualquiera puede entrenarse en estas prácticas, pero pocos lo hacen. Y precisamente por eso, quienes lo logran se destacan de inmediato. Porque en un mar de hombres impulsivos, inseguros y desordenados, el que domina estos detalles se convierte en alguien imposible de ignorar. Ese es el verdadero truco psicológico, imponer respeto sin necesidad de pedirlo, dejando que su presencia hable más fuerte que sus palabras. El respeto no se obtiene gritando ni imponiéndose con violencia, se obtiene dominando algo mucho más sutil, la psicología de la percepción. Los demás no lo respetan porque usted se declare digno de respeto, lo respetan porque sienten que en su presencia hay firmeza, control y coherencia. Por eso, el truco psicológico más poderoso no está en demostrar fuerza física, sino en proyectar autoridad silenciosa. Y esa autoridad se cultiva con disciplina interna y con la forma en que decide mostrarse ante los demás. Uno de los elementos esenciales de este truco es el autocontrol emocional. El hombre que pierde la calma frente a una provocación pierde respeto al instante. La gente observa cómo reacciona cuando lo contradicen, cuando lo desafían, cuando lo atacan. Si estalla con insultos o con ira, demuestra debilidad. Pero si mantiene la calma, incluso en medio de la tensión, los demás perciben que tiene una fuerza superior, la de gobernarse a sí mismo. En psicología, el autocontrol se interpreta como señal de poder. Quien controla sus emociones transmite que puede controlar situaciones, y esa percepción genera respeto inmediato. Otro aspecto crucial es la congruencia en su lenguaje corporal y verbal. Un hombre que dice una cosa pero su cuerpo refleja otra pierde credibilidad. Si su voz intenta sonar segura, pero sus gestos transmiten nerviosismo, los demás creerán en lo que ven, no en lo que oyen. El truco psicológico está en alinear ambos. Hablar con calma y firmeza mientras mantiene contacto visual, postura erguida y gestos controlados. Esa coherencia proyecta autenticidad, y la autenticidad siempre inspira respeto. También debe aplicar el poder de la pausa antes de responder. Cuando alguien lo cuestiona o lo presiona, responder de inmediato lo coloca en el terreno del otro. La pausa, en cambio, envía un mensaje psicológico claro: estoy en control, pienso antes de actuar, nada me obliga a precipitarme. Ese simple hábito genera autoridad. Los demás interpretan que usted no es reactivo, que mide sus palabras, que decide con precisión. Y ese control, aunque no diga nada extraordinario, lo eleva sobre quienes viven dominados por la impulsividad. Aquí quiero hacer una pausa para recordarle algo importante. Si este mensaje resuena con usted, suscríbase a este canal. Aquí encontrará herramientas prácticas para entrenar su mente y convertirse en un hombre más fuerte, disciplinado y respetado. Y quiero hacerle una pregunta directa para que me la deje en los comentarios. ¿Qué situación en su vida reciente sintió que perdió respeto por reaccionar mal? ¿Y cómo habría podido manejarla con más control? Su respuesta no solo será un ejercicio de reflexión, será también el inicio de su transformación. Recuerde, imponer respeto no es un acto aislado, es una disciplina diaria. Está en cómo camina, en cómo responde, en cómo escucha, en cómo se contiene. Cada gesto es un mensaje psicológico que los demás interpretan al instante. Si muestra control, recibirá respeto. Si muestra debilidad, recibirá indiferencia. Por eso el verdadero truco no es impresionar a los demás, es gobernarse a sí mismo.
Porque un hombre que domina su carácter automáticamente domina la percepción de quienes lo rodean, y ese dominio es lo que lo hace respetar. El respeto verdadero se construye en los detalles que muchos hombres ignoran. No está en los grandes gestos, ni en los discursos largos, ni en las demostraciones de poder forzadas. Está en la manera en que usted se presenta todos los días, en las señales silenciosas que proyecta en cada interacción. La psicología del respeto funciona de forma sutil. Los demás no lo juzgan solo por lo que dice, sino por lo que transmite en segundos. Y esos segundos iniciales son decisivos. Si proyecta seguridad, calma y disciplina, gana respeto antes de abrir la boca. Si proyecta nerviosismo, inseguridad o exageración, pierde autoridad incluso antes de hablar. Un truco psicológico que multiplica su presencia es la economía de palabras. El hombre promedio habla demasiado, explica de más, intenta convencer con exceso de información. Lo hace porque en el fondo siente inseguridad, teme no ser entendido, teme ser rechazado, teme no parecer suficiente. Pero el resultado es lo contrario. Entre más habla, menos peso tienen sus palabras. El hombre que impone respeto entiende que cada frase debe tener valor. Habla poco, con calma y con intención. Sus palabras son pocas pero firmes, y esa firmeza las convierte en autoridad. Cuanto menos se desgasta hablando, más lo escuchan cuando decide pronunciarse. Otro elemento poderoso es la consistencia en lo que promete. Nada destruye el respeto más rápido que la incoherencia. Si promete y no cumple, si dice que hará algo y luego se contradice, pierde credibilidad. Y sin credibilidad el respeto muere. Por eso uno de los trucos más efectivos es prometer menos y cumplir más. Mantener un estándar en el que cada palabra dada sea un compromiso real. En la mente de los demás, un hombre que cumple siempre con lo que dice se convierte en alguien confiable. Y la confianza es el cimiento del respeto. También debe entender el valor de controlar la necesidad de justificarse. El hombre débil vive explicándose, aclarando, pidiendo permiso para cada acción. Cree que eso lo hará aceptado, pero lo único que logra es proyectar inseguridad. El hombre disciplinado no se justifica en exceso. Actúa, cumple, demuestra. Sus resultados hablan por él. Cuando otros lo cuestionan, responde con calma y sin ansiedad por complacer. Esa actitud lo coloca psicológicamente en una posición superior porque demuestra que no depende de la aprobación ajena. Finalmente, el respeto se fortalece con la forma en que maneja el conflicto. La mayoría entra en discusiones para ganar, para imponerse, para tener la última palabra. Pero el hombre que impone respeto sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe que el control no se demuestra con gritos, sino con serenidad. Puede disentir con firmeza sin perder compostura. Y esa habilidad desconcierta a quienes esperan provocarlo. Porque mientras los demás pierden la calma, él permanece en control. Y esa calma es interpretada como poder. Recuerde, el respeto no es un objetivo que persigue, es una consecuencia de cómo se gobierna a sí mismo. Está en su postura, en sus palabras medidas, en su coherencia, en su silencio y en su autocontrol. El truco psicológico más efectivo no es impresionar, es demostrar que usted es dueño de su carácter. Y cuando proyecta eso, no necesita exigir respeto. Lo recibe automáticamente. Imponer respeto es un arte que nace de la disciplina y se sostiene con coherencia. La mayoría de los hombres creen que se trata de tener respuestas rápidas, de demostrar superioridad en cada conversación o de imponerse a la fuerza. Pero la verdad es que el respeto más duradero surge de proyectar un dominio absoluto de sí mismo. Cuando los demás perciben que usted está en control de sus emociones, de sus palabras y de sus acciones, automáticamente lo colocan en un lugar más alto. Ese es el truco psicológico, demostrar, sin necesidad de declararlo, que se gobierna a sí mismo mejor que el promedio. Un factor crucial en este proceso es la serenidad en medio de la presión. El hombre débil se altera con facilidad. Su tono cambia, su postura se encoge, su voz tiembla o se eleva sin control. El hombre fuerte hace lo contrario. Baja el ritmo, habla con calma, sostiene la mirada, responde sin prisa. Esa serenidad desconcierta, porque demuestra que usted no está condicionado por lo externo. Los demás lo perciben como alguien sólido, difícil de manipular. Y en psicología, lo que es difícil de mover se asocia con poder. Otro aspecto vital es saber usar el silencio como herramienta de autoridad. En una conversación, el hombre común interrumpe, se justifica, llena los espacios de ruido. El hombre que impone respeto entiende que el silencio incomoda a los inseguros y fortalece al que lo domina. Guardar unos segundos antes de responder, escuchar con atención sin necesidad de reaccionar de inmediato, proyecta seguridad, y cuando finalmente habla, cada palabra tiene más impacto.
El silencio estratégico es una de las armas más sutiles y efectivas para imponer respeto. También debe prestar atención al cuidado en la forma de expresarse. No se trata solo de qué dice, sino de cómo lo dice. Evitar muletillas, no abusar de la risa nerviosa, eliminar el tono de justificación. Cada frase debe sonar como una declaración firme. Incluso si es breve, las personas confían más en quien se expresa con claridad y sin adornos innecesarios, porque interpretan que sabe lo que quiere. Esa claridad lo coloca en una posición de liderazgo sin necesidad de imponerla con fuerza. Un truco psicológico adicional es la consistencia en los límites personales. El respeto se debilita cuando permite que otros lo interrumpan constantemente, lo menosprecien o lo utilicen sin que usted diga nada. El hombre disciplinado establece límites con calma pero con firmeza. Dice no cuando es necesario, marca distancia cuando alguien cruza la línea y lo hace sin elevar la voz ni perder el control. Esa consistencia le enseña a los demás cómo deben tratarlo, porque el respeto no se pide, se entrena. Recuerde, los demás no lo respetarán porque lo exija, lo respetarán porque lo proyecta, y lo proyecta con calma bajo presión, con silencio estratégico, con claridad verbal y con límites firmes. Cada uno de estos elementos activa en la mente de quienes lo rodean un mensaje inconsciente: este hombre se gobierna a sí mismo, y cuando los demás creen eso, el respeto surge de manera natural, inevitable, automática. El respeto no se conquista con discursos largos ni con demostraciones teatrales, se conquista con señales silenciosas que la mente de los demás interpreta sin que ellos lo noten. Todo está en la psicología de la percepción. Los seres humanos leen constantemente el lenguaje corporal, la forma de hablar, la postura, el manejo del espacio. Y aunque muchos creen que solo importan los grandes gestos, lo cierto es que el respeto se impone en lo sutil. Si usted controla esos detalles, proyectará fuerza incluso antes de decir una sola palabra. Uno de los aspectos más poderosos es cómo maneja el espacio físico. El hombre común se encoge, busca hacerse pequeño, evita ocupar lugar. Esto comunica inseguridad. El hombre que impone respeto se mantiene erguido, con los pies firmes, sin moverse de manera nerviosa, ocupando el espacio que le corresponde. No se trata de invadir a otros, sino de no retirarse como si pidiera permiso para existir. Ese dominio espacial activa en la mente ajena una percepción de autoridad. Este hombre sabe estar donde está. Otro detalle crucial es la dirección de su mirada. Bajar la vista constantemente transmite sumisión. Evitar el contacto visual proyecta duda. Un hombre que sostiene la mirada, sin agresividad pero con firmeza, comunica seguridad. La mirada es un ancla psicológica. Quien no la controla pierde influencia. Quien la domina inspira respeto. En reuniones, en conversaciones, en cualquier interacción, el contacto visual firme convierte su presencia en una declaración silenciosa de confianza. También influye el ritmo de sus movimientos. El nerviosismo se revela en movimientos rápidos, en gestos desordenados, en constantes ajustes de la ropa o del cuerpo. El respeto se proyecta con movimientos tranquilos, controlados, pausados, caminar con paso firme, mover las manos con calma, girar la cabeza sin brusquedad. Ese ritmo lento y seguro comunica que no está apresurado ni alterado, que tiene el control de sí mismo. Y el que controla su ritmo proyecta poder. Otro truco psicológico es la capacidad de escuchar sin interrumpir. La mayoría habla encima de los demás para imponer su punto, pero el hombre disciplinado escucha con atención, asiente con calma y responde solo cuando es su turno. Esta conducta desconcierta, porque en un mundo lleno de interrupciones, la escucha activa se percibe como fortaleza, y cuando finalmente responde, sus palabras tienen más peso porque demostró dominio al no precipitarse. El respeto también se gana con la forma en que maneja el desacuerdo. El hombre impulsivo alza la voz, se enoja y convierte cada diferencia en una batalla personal. El hombre fuerte mantiene la calma, expresa su punto con firmeza y nunca necesita gritar. Esa serenidad en el desacuerdo proyecta superioridad psicológica, demuestra que no necesita vencer al otro con volumen, porque ya venció al mantener el control. Recuerde que todos estos detalles, el espacio, la mirada, el ritmo, la escucha y la serenidad, son pequeños engranajes de un mismo mecanismo. La autoridad silenciosa. Quien los domina no necesita pedir respeto, lo obtiene de manera automática. Y es ahí donde está el verdadero truco psicológico: imponer respeto sin exigirlo, haciendo que los demás lo sientan antes de que usted lo diga. Imponer respeto no significa demostrar perfección, significa proyectar un dominio que otros reconocen sin que usted lo pida. Y ese dominio se construye a partir de un principio psicológico sencillo: la coherencia. Cuando lo que piensa, lo que dice y lo que hace están alineados, los demás perciben autenticidad.
Y la autenticidad siempre inspira respeto, porque en un mundo lleno de máscaras, quien se muestra sólido y verdadero se convierte en alguien imposible de ignorar. Por eso, el truco más poderoso para imponerse no está en aparentar, está en ser consistente en cada aspecto de su vida. Uno de los factores que más refuerza esa coherencia es cumplir siempre con lo que promete. Un hombre puede tener carisma, talento o incluso autoridad formal, pero si promete algo y no lo cumple, destruye su credibilidad. Y sin credibilidad no hay respeto. Los demás observan si lo que dice tiene peso, si sus palabras son garantía de acción. Por eso, el hombre disciplinado promete poco, pero cumple siempre. Esta conducta activa un mecanismo psicológico. Los demás asocian su palabra con fiabilidad, y la fiabilidad es la base del respeto. Otro aspecto esencial es mantener la calma frente a la crítica. El hombre inseguro se defiende de inmediato, ataca, se justifica o se derrumba. Esa reacción lo debilita. El hombre que impone respeto escucha, analiza y responde con serenidad. A veces incluso guarda silencio y deja que sus resultados hablen por él. Esa calma desconcierta y proyecta una fuerza que inspira admiración, porque el que no se deja afectar por las críticas demuestra que está en control de sí mismo, y la mente humana asocia ese control con liderazgo. El truco psicológico también se refuerza con la disciplina en lo cotidiano. Puede proyectar autoridad un día, pero si su vida refleja desorden, tarde o temprano lo descubrirán. La gente observa más de lo que cree. Cómo se viste, cómo organiza su espacio, cómo maneja su tiempo. Cada detalle envía un mensaje. Un hombre que se presenta con cuidado, que llega puntual, que respeta su palabra y respeta el tiempo de otros, proyecta consistencia. Y esa consistencia lo convierte en alguien respetable. También debe comprender el poder de saber decir no sin culpa. El hombre débil acepta todo por miedo a quedar mal, y en ese proceso pierde respeto. El hombre fuerte sabe establecer límites. Dice no con calma, sin enojo, pero con firmeza. Esa habilidad psicológica proyecta que no se deja manipular, que su tiempo y su energía tienen valor, y cuando los demás perciben que usted respeta sus propios límites, lo respetan a usted. Recuerde, imponer respeto no es cuestión de imponerse a otros, sino de imponerse a sí mismo primero. Cuando gobierna sus palabras, sus promesas, sus reacciones y sus límites, su presencia envía un mensaje claro. Soy un hombre en control. Y ese mensaje, sin necesidad de gritarlo, se convierte en el truco psicológico más poderoso. Porque los demás no lo respetan por lo que exige, lo respetan por lo que proyecta. Y lo que proyecta, inevitablemente, nace de la disciplina que sostiene día tras día. El respeto no se impone con frases como mírenme o escúchenme. Se impone cuando los demás, sin que usted lo pida, reconocen que está frente a alguien distinto. Y ese reconocimiento surge de un principio psicológico profundo. La autopercepción se convierte en percepción externa. Si usted se ve a sí mismo como un hombre fuerte, disciplinado y digno de respeto, su cuerpo, su lenguaje y sus acciones lo reflejarán, y los demás responderán en consecuencia. Pero si se ve como débil, inseguro o sin valor, también lo proyectará, aunque intente disfrazarlo. Todo comienza con la manera en que usted mismo se trata. Un truco poderoso para imponer respeto es cuidar con rigor su forma de hablar de sí mismo. El hombre promedio se ridiculiza, se minimiza, se presenta como alguien incapaz, hace chistes sobre sus debilidades, se pone etiquetas negativas y cree que eso es humildad. No lo es. Eso destruye su autoridad. El hombre que impone respeto jamás se insulta a sí mismo ni se coloca por debajo. Habla de sí con dignidad, reconoce sus fallos pero sin degradarse y transmite con sus palabras que se respeta. La psicología es clara. Si usted no se respeta, los demás tampoco lo harán. Otro detalle que multiplica el respeto es mantener el control en la forma de responder. Cuando alguien lo critica, lo provoca o lo contradice, la mayoría responde con agresividad o con sumisión. Ambas son señales de debilidad. La agresividad demuestra falta de control, la sumisión proyecta inseguridad. El hombre fuerte responde con calma, con frases cortas, con voz firme y sin necesidad de justificar en exceso. Esa respuesta equilibrada produce un efecto psicológico inmediato. Los demás lo ven como alguien que no puede ser manipulado ni intimidado, y esa impresión genera respeto automático. Además, está el poder de mostrar consistencia en todos los entornos. Muchos cambian su conducta según donde estén. Se muestran confiados en un lugar, inseguros en otro. Esa incoherencia mata el respeto porque los demás sienten que es un papel y no una identidad real. En cambio, el hombre disciplinado es el mismo en todos lados. Firme, claro, seguro. Esa estabilidad envía un mensaje profundo. Puedes confiar en mí porque no me quiebro con las circunstancias.
y la confianza es la semilla del respeto. Finalmente, el truco psicológico más ignorado es proyectar más con acciones que con palabras. Cuando alguien habla demasiado sobre lo que hará, sobre lo que sabe o sobre lo que vale, genera sospecha. Cuando alguien simplemente actúa y demuestra resultados, gana respeto en silencio. Las acciones coherentes tienen más poder que cualquier discurso. Y en la mente de los demás, la coherencia entre lo que promete y lo que logra es la base para tratarlo con respeto. Recuerde, el respeto no se exige ni se ruega, se proyecta desde dentro hacia afuera. Está en cómo se habla, en cómo responde, en cómo se muestra en todos los ambientes y en cómo respalda con hechos lo que dice. Ese es el verdadero truco psicológico. Gobernarse a sí mismo hasta que los demás lo reconozcan como alguien imposible de ignorar. Cuando domine esa disciplina, no tendrá que pedir respeto, porque el respeto lo seguirá usted de manera natural. El respeto es una de las formas más puras de poder, y a diferencia de lo que muchos creen, no depende de su posición social, de su fuerza física, ni de sus títulos. Depende de la manera en que los demás perciben su carácter. La mente humana responde de manera automática a ciertas señales: coherencia, autocontrol, firmeza, claridad. Cuando usted las proyecta, no necesita pedir respeto, porque el respeto surge de manera natural. Este es el truco psicológico definitivo. Convertirse en un hombre tan sólido por dentro que todo lo que haga y diga transmita autoridad por fuera. La primera clave está en la congruencia absoluta. Si dice algo y hace lo contrario, mata su credibilidad. Y sin credibilidad, no hay respeto. La gente no lo sigue por sus palabras, lo sigue porque confía en que sus actos las respaldan. Eso significa prometer poco y cumplir siempre. Significa sostener principios incluso cuando nadie lo ve. Significa ser el mismo en público y en privado. Esa coherencia lo convierte en alguien que inspira confianza. Y la confianza siempre se traduce en respeto. La segunda clave es el dominio del autocontrol. Nada destruye más rápido la autoridad que un hombre que se deja arrastrar por la ira, el miedo o la ansiedad. Cuando pierde el control, pierde respeto. Pero cuando mantiene la calma bajo presión, los demás lo perciben como alguien superior. En psicología, la serenidad en el caos se interpreta como fuerza real. Porque cualquiera puede verse tranquilo en la comodidad, pero solo los que tienen dominio interno se mantienen firmes en la tormenta. Ese es el tipo de hombres que otros respetan sin pensarlo. La tercera clave es la proyección constante de límites claros. El respeto desaparece cuando permite que lo interrumpan, que lo menosprecien o que crucen su dignidad sin consecuencia. El hombre que impone respeto sabe decir no con calma y sin culpa. No grita, no se justifica, simplemente marca un límite firme. Esa actitud envía un mensaje psicológico inequívoco. No soy alguien con quien se pueda jugar, y ese mensaje se graba en la mente de los demás. El respeto también se multiplica con el silencio estratégico. Hablar menos, escuchar más, responder solo lo necesario. Cada vez que guarda silencio cuando otros esperan desesperadamente una reacción, proyecta control. Y cada palabra que pronuncia después de ese silencio suena más fuerte, más importante. La escasez crea valor. Y cuando sus palabras son escasas pero firmes, los demás las respetan de manera automática. Recuerde esto con absoluta claridad. El respeto no se impone con fuerza, se impone con control. Se construye cada día en la forma en que se comporta, en cómo responde, en cómo establece límites, en cómo cumple lo que promete. Ese es el truco psicológico más poderoso, ser tan disciplinado en su carácter que su sola presencia hable antes que usted. Cuando logre eso, no tendrá que pedir respeto. Lo recibirá de manera inevitable, porque el mundo siempre se inclina frente a quienes se gobiernan a sí mismos. Y ese gobierno interno es la base de todo poder verdadero.